¿Alguna vez te has preguntado, ¿el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo? Sí. A ti te han predicado de la Trinidad, y ese es el problema. La Trinidad no es algo que está en la Biblia. En realidad la Trinidad es un invento que se hicieron los religiosos y viene de Babilonia. Yo te voy a decir qué es lo que dice la palabra sobre el Espíritu Santo. Nombre y experiencia para el archivo. Mi nombre es James Warner Wallace. Soy un detective de homicidios retirado del condado de Los Ángeles. ¿Y es el autor de este libro, Cristianismo Caso Congelado? Sí, así es. ¿Puede compartir el tema del libro con la corte, por favor? Un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. ¿Sería correcto decir que sus deberes como detective de homicidios incluyen la investigación de casos sin resolver? Sí, esa es y era mi especialidad. La mayoría de esos casos no se resuelven con ADN. Objeción. El abogado conduce y testifica, su señoría. Voy a parafrasear. ¿Cuántos de estos casos fueron resueltos con el uso de pruebas de ADN? Ninguno, ni siquiera uno. Eso es popular en la televisión, pero nuestros departamentos nunca han resuelto un caso con ADN. Entonces, ¿cómo se resuelven los casos? A menudo mediante la investigación de las declaraciones de testigos oculares, aunque muchos de ellos ya hoy han fallecido. Perdone mi ignorancia, señor Wallace, pero ¿cómo es eso posible? Tenemos unas técnicas utilizadas para probar la fiabilidad de un testigo ocular, incluyendo el análisis de declaración forense. Es una disciplina donde escudriñamos las declaraciones de testigos oculares, lo que eligieron minimizar o enfatizar y todo lo que admitieron. Revisamos los usos verbales, sus conjugaciones, el uso de pronombres y cómo expanden o contraen el tiempo. Y hasta podemos decir quién está mintiendo. ¿Y usted utilizó este método fuera de su área de trabajo? Sí, lo apliqué a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usé los evangelios como si fueran otras declaraciones forenses. En pocos meses pude determinar que antes de los evangelios leídos desde diferentes perspectivas, estos contenían testigos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y consideró que los 4 relatos podrían ser parte de una conspiración destinada a fomentar la creencia de una fe incipiente. Debe considerar conspiraciones en los relatos de testigos oculares, pero conspiraciones exitosas suelen incluir el menor número de personas. Es más fácil para 2 personas mentir y mantener un secreto que para 20. Fue el problema con las teorías de conspiración relacionadas con los apóstoles del siglo I. Hay demasiados intentando mantener esta conspiración durante demasiado tiempo. Y mucho peor, han experimentado presión como ningún otro, una presión inimaginable. Cada una de estas personas fue torturada y murió por lo que afirmaron ver, y ninguno de ellos se retractó de su historia. Así que la idea de que esto es una conspiración en el primer siglo es simplemente poco razonable. Y lo que veo en los evangelios es lo que llamo declaración soportada involuntaria por un testigo ocular. ¿Qué es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular? Si pudiera prestarme su Biblia. Déjeme ir al Evangelio de Mateo para darle un ejemplo. Voy a empezar con un pasaje en el que Jesús está frente a Caifás en una audiencia. Aquí dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. Eso no tiene sentido. ¿Por qué sería una profecía poder decir quién te golpeó? Pero hasta que lees Lucas puedes responder esto. Él dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora sabemos por qué esto era un reto, ya que Lucas nos dice lo que Mateo omitió, que en realidad tenía vendados los ojos. Esta es declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que da detalles que el primer testigo omitió. Y después de años de escudriñar estos evangelios, con el tiempo pude determinar si un testigo ocular es confiable. Llegué a la conclusión de que los 4 evangelios contienen los relatos fiables de las propias palabras de Jesús. ¿Y eso incluye las declaraciones citadas por la señora Wesley en su clase? Absolutamente. Gracias, detective. Su testigo. Detective Wallace, no pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene. Pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen? ¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar.
No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Oh, y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane. Creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto. Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo. Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto. Alguien que el dedo de Dios nos haya venido contra ellos por lo que hicieron. Ni uno. Ni uno, ¿verdad? Todos fueron tocados. Todos. Y si no han muerto, porque el Dios quiere que arrepientan. Y si no han muerto todavía, están a punto de... Que Dios quiere que, Y Dios les está dando tiempo que se confiesen y como arrepientan. le dijimos en aquel hotel. Milton, ¿no oramos hace poco por alguien que se vino contra mí y se está en peligro de morir? Ujú. Aquí mismo, en este mismo estudio. Sí. Que él mismo confesó y dijo, yo me equivoqué, me equivoqué. ¿Cuántas personas han hecho eso? ¿Cuántos hombres que se fueron contra mí, que hablaron por las apariencias y que dijeron, Dios no habló a través de usted, usted es un falso, están bajo quebranto y están viniendo a pedir perdón? Ujú. ¿Acaso yo les decía el mal? No. ¿Los perdoné? Sí. Le dije, Padre, te los entrego a ti. Ujú. Fuimos con a varios fuimos a hablarles Fuimos a hablarles, por favor. a su casa. Les pedimos que por favor, hermano, estemos en paz. No quisieron, ¿verdad? No. No quisieron. Ni buenas manos. Esto es maldecir o es testificar. Testificar. Yo te advierto. ¿Qué tal? Buenas noches, son las 10:38. Vamos a ver, les saludamos desde el Caribe, México. Son las 10:38. 10:39 de la noche, jueves 12 de septiembre. Jueves 12 de septiembre. Bueno, ok. Comenzamos. Está lloviendo por acá. Les saludamos desde el Caribe, México. Sí, hoy 12 de septiembre. Está lloviendo. Sí, por ahí tardamos en hacer este live. Pero tenemos que darle continuidad, sí, al tema que estábamos viendo referente a falsos ungidos o anticristos, o el nacimiento o resurrección de falsos ungidos. Bueno, yendo en esa línea, sí, antes de continuar, vamos, y antes de tocar un tema, sí, referente a cómo vamos a saber o cómo vamos a discernir a un falso ungido. Sí. Vamos a hacer un resumen. Vamos a ver. Vamos a hacer un resumen, sí, de lo que está pasando actualmente en las iglesias, sí, y cuál es el mensaje, sí, de Apocalipsis 12. 23 de septiembre de 2017, la señal astronómica se dio cumplimiento a Apocalipsis 12, que es una señal astronómica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios al direccionarnos, sí, dentro de las fiestas de otoño, sí, al Ministerio Pregoneros de Justicia de Honduras? O sea, esto va más allá, sí, del hermano Fausto, va mucho más allá. Va mucho más allá. Hoy se me dio entendimiento por medio del recuerdo,
¿sí? De que Dios está llamando prácticamente a sus hijos pródigos, o a sus hijos que van a hacer grandes prodigios, señales y prodigios, ¿sí? Entonces, por medio de un video que compartí hoy de mis recuerdos, entonces eso es como una activación, ¿sí? De lo que la señal astronómica Apocalipsis 12 estaba anunciando. Sí, que estaba anunciando la señal astronómica Apocalipsis 12, muchas cosas, entre ellas el nacimiento, sí, de su iglesia, o el nacimiento de ministerios, o el renacimiento, sí, de los ungidos de Dios. Sí, y para poder comprender este tema tendríamos que abordar lo que enseña el libro de Jasher referente al nacimiento de Abraham. Tendríamos que tocar el tema, sí, de qué fue lo que sucedió cuando Jesús nació. Sí, tendríamos que atacar muchos temas, ¿sí? O hacer un estudio profundo, ¿sí? En base a los sucesos acontecidos anteriormente cuando Abraham y Jesús nació. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos nacieron? ¿Sí? Porque para que tú puedas comprender Apocalipsis 12 tienes que tener conocimiento de lo que sucedió en el principio cuando el patriarca Abraham nació y cuando Jesús nació, para poder comprender Apocalipsis 12. Pero Dios nos está mostrando, ¿sí? Dentro de las fiestas de otoño, después de que nos dio un mensaje por medio de un amigo el pasado 15 de agosto de que por primera vez habían resucitado muertos. ¿Por qué razón Dios nos está direccionando, ¿sí? En medio del desarrollo, sí, del tema de la resurrección de los falsos ungidos? Sí, Mateo 24:24. ¿Por qué Dios nos está direccionando ahorita, sí, con el ministerio pregonero de justicia del hermano Fausto de Honduras? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué se está desvelando o se está exhibiendo, sí, la falsedad ¿sí? de ese ministerio, donde nosotros no nos debemos de enfocar en que si alguien dijo una cosa y luego otra persona dijo otra? No caer en ese asunto de chismes, sino que nosotros como cristianos debemos contender, ¿sí? O escudriñar las escrituras, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que estar desde un ángulo externo, visualizando y aprendiendo lo que Dios nos quiere mostrar, ¿sí? Por el asunto del hermano Fausto solamente es un ejemplo, ¿sí? O la manera, Dios nos está adelantando la manera en que el anticristo va a operar, ¿sí? Eso es lo que quiero compartir hoy, ¿sí? Pero hay que establecer los fundamentos, ¿sí? Para poder saber discernir a un falso ungido o un anticristo. Porque la iglesia, al no tener conocimiento o no comprender cómo es que se debe escudriñar la Biblia, ¿sí? Y cómo se debe de escudriñar los corazones de los ministros para detectar en medio de una contienda como esta que se desató, ¿sí? Con una, pues no víctima, pero sí una hermana, ¿sí? Que estaba al parecer en el mismo círculo, ¿sí? O que por alguna razón, ¿sí? Dios permitió que esta hermana estuviera dentro del círculo del hermano Fausto para desvelar o revelar información, ¿sí? No solamente referente a la unción, ¿sí? O los métodos que utiliza este hermano Fausto, sino que nosotros lo que debemos de extraer de toda esta situación es ver más allá lo que Dios nos está mostrando. ¿Por qué? Porque no es casualidad que después de la fecha 17 de Tamuz, sí, justamente, sí, después de haber entrado a la estación de verano, después de 17 de Tamuz, y en medio de desarrollar un tema de falsos ungidos, Mateo 24:24, Dios nos direccione nuevamente con el hermano Fausto, ¿sí? Y lo que Dios nos está exhibiendo o mostrando es el modo de operar de los falsos ungidos, ¿sí?
El problema es que la iglesia no sabe cómo escudriñar, ¿sí?, a un ungido o a un ministro, ¿sí?, o a alguien que se dice ser, que tuvo una revelación. La iglesia no sabe, no está preparada. Se deja llevar por las obras, ¿sí?, materiales que hacen las iglesias, ¿sí?, o los ministros. O se dejan llevar por apariencias, como dijo Jesús: juzgad con justo juicio, no conforme a apariencias. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios, ¿sí?, para poder discernir quién posee la verdad. ¿Sí? No andarnos metiendo, señalando, ¿sí?, hacia uno o hacia el otro. Nosotros nos debemos llevar o consultar la palabra. ¿Sí? Esto es, como cristianos, lo que debemos hacer. Para saber discernir a un falso ungido, primero que nada hay que tener conocimiento. ¿Sí? Entonces voy a mostrar un video de cómo un extracto de la película Dios no está muerto, para que escuchemos cómo es que la Biblia, al ser pesada o cotejada por un método, por un investigador, ¿sí?, es como la Biblia, ¿sí?, al ser cotejada de esta manera, se llega a la verdad, ¿sí?, cosa que la iglesia no lo aplica, ¿sí?, para saber llegar a la verdad. ¿Sí? Para que tú puedas llegar a la verdad, ¿qué enseña la Biblia? ¿Sí? El Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Entonces, si tú no tienes el Espíritu de Dios, te la vas a pasar todo el tiempo contendiendo, ¿sí?, con todos, y no vas a aprender, ¿sí?, lo que Dios te quiere revelar. Entonces voy a poner un video, ¿sí? Este video solamente es un intro para anexar o editarlo, ¿sí?, y compartir un video que hice anteriormente en el grupo Apolo, donde cómo Dios me fue guiando, ¿sí?, me fue guiando a través de su Espíritu para exponer la verdad. ¿Sí? Los cristianos, al no tener la guianza del Espíritu Santo, caen en los chismes. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿sí?, cómo se debe de escudriñar la Biblia. Y una vez que sepamos escudriñar la Biblia, podamos aplicarlo, ¿sí?, en la vida cotidiana, o en este caso, como dice el título de este video, ¿sí?, cómo escudriñar a un falso ungido. ¿Cómo? ¿Ok? Empecemos. James Warner Wallace, soy un detective de homicidios retirado del condado de Los Ángeles. ¿Y es el autor de este libro, Cristianismo Caso Congelado? Sí, así es. ¿Puede compartir el tema del libro con la corte, por favor? Un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. ¿Sería correcto decir que sus deberes como detective de homicidios incluyen la investigación de casos sin resolver? Sí, esa es y era mi especialidad. La mayoría de esos casos no se resuelven con ADN. Objeción. El abogado conduce y testifica, su señoría. Voy a parafrasear. ¿Cuántos de estos casos fueron resueltos con el uso de pruebas de ADN? Ninguno, ni siquiera uno. Eso es popular en la televisión, pero nuestros departamentos nunca han resuelto un caso con ADN. Entonces, ¿cómo se resuelven los casos? A menudo mediante la investigación de las declaraciones de testigos oculares, aunque muchos de ellos ya hoy han fallecido. Perdone mi ignorancia, señor Wallace, pero ¿cómo es eso posible? Tenemos unas técnicas utilizadas para probar la fiabilidad de un testigo ocular, incluyendo el análisis de declaración forense. Es una disciplina donde escudriñamos las declaraciones de testigos oculares, lo que eligieron minimizar o enfatizar y todo lo que admitieron. Revisamos los usos verbales, sus conjugaciones, el uso de pronombres y cómo expanden o contraen el tiempo. Y hasta podemos decir quién está mintiendo. ¿Y usted utilizó este método fuera de su área de trabajo? Sí, lo apliqué a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usé los evangelios como si fueran otras declaraciones forenses. En pocos meses
pude determinar que antes de los evangelios leídos desde diferentes perspectivas, estos contenían testigos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y considero que los 4 relatos podrían ser parte de una conspiración, destinada a fomentar la creencia de una fe incipiente. Debe considerar conspiraciones en los relatos de testigos oculares, pero conspiraciones exitosas suelen incluir el menor número de personas. Es más fácil para 2 personas mentir y mantener un secreto que para 20. Fue el problema con las teorías de conspiración relacionadas con los apóstoles del siglo I. Hay demasiados intentando mantener esta conspiración durante demasiado tiempo. Y mucho peor, han experimentado presión como ningún otro, una presión inimaginable. Cada una de estas personas fue torturada y murió por lo que afirmaron ver, y ninguno de ellos se retractó de su historia. Así que la idea de que esto es una conspiración en el primer siglo es simplemente poco razonable. Y lo que veo en los evangelios es lo que llamo declaración soportada involuntaria por un testigo ¿Qué ocular. es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular? Si pudiera prestarme su Biblia. Déjeme ir al Evangelio de Mateo para darle un ejemplo. Voy a empezar con un pasaje en el que Jesús está frente a Caifás en una audiencia. Aquí dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. Eso no tiene sentido. ¿Por qué sería una profecía poder decir quién te golpeó? Pero hasta que lees Lucas puedes responder esto. Él dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora sabemos por qué esto era un reto, ya que Lucas nos dice lo que Mateo omitió, que en realidad tenía vendados los ojos. Esta es declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que da detalles que el primer testigo omitió. Y después de años de escudriñar estos evangelios, con el tiempo pude determinar si un testigo ocular es confiable. Llegué a la conclusión de que los 4 evangelios contienen los relatos fiables de las propias palabras de Jesús. ¿Y eso incluye las declaraciones citadas por la señora Wesley en su clase? Absolutamente. Gracias, detective. Su testigo. Detective Wallace, no pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene. Pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen? ¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar. No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Ah, y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane. Creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto. Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo. Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto. Nombre y experiencia para el archivo. Mi nombre es James Warner Wallace, soy un detective de homicidios retirado del condado de Los Ángeles. ¿Y es el autor de este libro, Cristianismo Caso Congelado? Sí, así es. Ok. El video que va a ir a continuación de este, que voy a editarlo, sí. El video que va a ir a continuación de este video, sí, es un video donde en su momento, cuando estaba el grupo Apolo vigente, antes de que el hermano Fausto se intrometiera en ese grupo Apolo, sí, el pasado 15 de enero se hizo el video. Y ahí muestro cómo es que Dios me fue direccionando para llegar a una verdad. Sí, aquí en mi Facebook es muy común que me bloqueen, sí, las publicaciones y cosas así. Sí, incluso ya van 2 ocasiones, sí, que
que Dios permite, sí, gracias, gracias, que Dios permite que me bloqueen las publicaciones para así darme señal de que ese tema en específico sí quiere que lo toque. Sí, ya ha pasado, de hecho lo tengo aquí en mi foto de portada. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que acaba de decir este varón? Sí, la iglesia congelada. Dios utiliza el tiempo o congela el tiempo para revelarte una verdad o manifestarte algo que le interesa. Entonces, ya anteriormente, si Facebook o la inteligencia artificial de Facebook o los demonios, ¿sí? O dice que es artificial, se refiere a los demonios, ¿sí? La inteligencia artificial de Facebook me ha censurado publicaciones, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué ha pasado anteriormente? Sí, que Dios permite que una pantalla se congele y así pueda recuperar la información. Entonces Dios utiliza el tiempo o el congelamiento para revelarte o para exhibirte las maquinaciones del diablo y tú puedas, sí, y tú puedas recibir, sí, sí, recibir el mensaje de parte de Dios. Aquí está. Sí, el pasado 28 de Sivan, o sea, el 1 de julio, justamente, Facebook me censuró esta publicación. Sí, donde inicialmente donde inicialmente me aparecía en pantalla. ¿Y qué pasó un momento después? Me lo tumba Facebook. Sí, vamos a ver cómo es que opera el Espíritu de Dios que te guía a toda verdad. Vamos a poner solamente un ejemplo. Sí. Esto fue el pasado 1 de julio. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de por qué es importante que todo cristiano posea el Espíritu Santo para que pueda llegar a la verdad. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, ok. Sí, por medio de mis recuerdos, sí, ya sabemos que Dios nos va revelando información, como el recuerdo del día de hoy, el video que compartí, sí, que estaba dirigido hacia el grupo Hijos Pródigos, sí, por ejemplo. Entonces, a través de mis recuerdos, Dios diario, sí, cuando tiene algo que decirme, sí, utiliza mis recordatorios o mis recuerdos. En este caso, el pasado 30 de junio, sí, yo estaba hablando, compartí esta publicación hablando ¿qué? De los demonios en la gran tribulación. ¿Sí? Esta era la publicación. Sí, lo compartí. Sí, con esto se confirma entonces que las puertas del Hades se abrirán una vez que caiga o descienda el poder, el portador de ella, el anticristo. Es decir, Jesús, donde la roca o piedra angular o asteroide es figura de él, de Jesús. Ok. Se sabe que cuando vengan los juicios por asteroides, sí, se sabe que los demonios van a salir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se abren los abismos. ¿Sí? Una vez viniendo en las fiestas de otoño por su novia para casarse, entonces las puertas del inframundo quedan abiertas. Muy interesante, pues cuando la Biblia habla de resurrección de muertos, no solo se está refiriendo a los muertos en Cristo, sino también a los muertos, ¿sí? A los muertos vivientes o a los muertos que no poseen el Espíritu de Dios. Bueno, esa fue la publicación que se me censuró. ¿Sí? Cuando me doy cuenta, ya no estaba esa publicación. ¿Sí? Ya no estaba. Lo habían censurado. ¿Sí? Entonces, esta publicación no fue hecha al azar, sino que fue hecha cuando se le entregó una revelación del pasado 15 de mayo.
¿sí? ¿Qué hablaba la revelación del pasado 15 de mayo? Bueno, ¿sí? Que al cumplir Israel 70 años, ¿sí? La primera generación, sí, 70 años, que es una generación, Dios le va a dar como regalo Lucifer. ¿A quiénes? Sí, a aquellos que han rechazado a Jesús. En este caso, tiene que ver con el pueblo también de Israel. Sí, esta fue la revelación. ¿Y cómo va a caer Lucifer? Como una estrella o como un monte ardiendo a la tierra, o sea, como un asteroide. Algo que se ha profetizado, sí, desde el 15 de mayo, 15 para 16 de mayo, se ha profetizado eso. Sí, la fecha, código 23 de septiembre, tiene que ver con la fiesta de otoño. ¿Por qué? Porque la fiesta o el signo de Virgo, ¿cuándo inicia? 23 de abril. ¿Sí? De agosto a 23 de abril. Bueno, perdón, septiembre. Bueno, entonces se había llegado, ¿sí?, a esta información. Descodificamos eso. Entonces el Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios te guía a toda verdad? Sí, que hace Dios, congela, sí, la pantalla y podemos extraer de esta publicación, sí, la información. ¿Y cuál era la información que no quería el enemigo? Sí, que supiéramos, fácil. Sí, que los demonios vienen con todo contra la iglesia, pero las puertas del Hades no podrán contra ella. Se refiere al inframundo. Entonces dice, Asmodeo va contra los que le gusta la carne. Belcebú se viene contra todos los hijos de Dios de la tierra para sacarlos ¿de dónde? De las iglesias. ¿Sí? Para enfermarlos y matarlos. Aquí vemos un ejemplo de cómo Dios, a través de la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Después de que se me bloqueó esta publicación, ¿sí? Ya no me aparecía que fue, congela el tiempo o congela la pantalla y logramos extraer la información. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando con el ministerio del hermano Fausto? Bueno, aquí te lo enseña. ¿Sí? Belcebú se viene contra todos los hijos de Dios de la tierra. ¿Para qué? Para sacarlos de las... ¿De dónde? De las iglesias. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahorita. ¿Sí? Con la situación de pregoneros de justicia. ¿Sí? Eso es lo que está pasando y sabemos que eso tiene que pasar, pero no de la manera que se está haciendo por medio del hermano Fausto. Ay, Diosito, eso no tenía contemplado. Aquí vamos con todo esto. Aquí está la publicación. La publicación aquí está censurada. ¿Cuándo? 1 de julio. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí hago una pregunta. Dominic, Karim, Noemí, Yajaira, Gisela, GC, le pregunto, confirme si fue eliminada esta publicación. Yo a esta hora noté que ya no está visible. ¿Sí? 3:39. A la 11:54 se publicó. De la mañana. ¿Sí? A las 3:39 ya la habían eliminado. ¿Ok? Sí. Entonces Noemí me responde, ¿sabes qué? Eliminada. Al parecer Facebook tiene publicaciones en la mira. Y tiene tus publicaciones en la mira. ¿Sí? Eliminada. Al parecer Facebook tiene sus publicaciones en la mira. Ok, le respondo, tranquila Noemí. Sí, pero les tengo una sorpresa. ¿Sí? ¿Cuál es la sorpresa? Aquí está. Pon esa, ¿no? Gisela sí está eliminada. Ok. No es la primera vez, Gisela, ¿te acuerdas? Sí, no se ve. Ok, Dominic. Ok, estoy trabajando en ello. Sí, digo ya. Sí, a las 5:19 ya tenía. Sí, esta publicación.
Entonces, cuando tú posees el Espíritu de Dios, te va guiando, ¿sí? Hacia la verdad. Dios no permite, ¿sí? Que el enemigo te tome por sorpresa. Pero si no tienes el Espíritu Santo de Dios, te la vas a pasar, ¿sí? Como mujeres del mercado, le llamamos nosotros, ¿sí? O sea, de chismes en chismes, ¿sí? Y lo que está pasando en esta situación, ¿sí? Referente al ministerio de pregoneros de justicia o misionero para Cristo, ¿sí? Con el hermano Fausto, es lo que está pasando, ¿sí? Que la iglesia, al no poseer el Espíritu Santo, que los guía a toda verdad, ¿sí? Se va y contiende contra aquellos, ¿sí? Que realmente son hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? No saben escudriñar, ¿sí? Ni las escrituras, ni aplicarlo en contiendas como la que se está desarrollando ahora, ¿sí? Y donde la gente, vamos a ver, ¿a qué lleva todo esto? ¿Cuál es el riesgo? Vamos a ver qué es lo que pasa, sí, con aquellos que no tienen ni un gramo, ni un mililitro de aceite. Vamos a ver. Dice este varón, yo apoyo al hermano Fausto. Ok, vamos a ver. De ofrenda, sí, la serpiente, vamos a ver. Ah, mira, estuvo admirada al ver coger flores y fruto del jardín, depositándola a sus pies. Agradecida, la tomó en los brazos, dedicándole afecto. Eva, Dios mío. Eva, por favor. Sí, agradecida Eva, sí, por la ofrenda. Gracias, gracias. Sí. Entonces, teniendo conquistando el afecto de la mujer, Satanás en su astucia comenzó a atraerla para que estuvieran junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin darse cuenta del peligro Eva acompañó a la serpiente hasta el árbol de la prueba. Allí, teniendo en los brazos al enemigo oculto, le acarició y le dijo palabras de cariño. Eva. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando no posees ni un gramo, ¿sí? o no sabes cómo escudriñar a un falso o un verdadero ungido? Bueno, ¿qué pasa? Sí, un comentario. Lean Valencia. Bueno, no sé. Yo apoyo al hermano Fausto. Usted se limita a la carne porque no pueden ir más allá a lo espiritual. En el momento que le echan tierra al hermano, ya están yéndose sobre el cuerpo de Cristo, así que no les creo. Bueno, sí, no nos interesa que nos crean, creo que yo fui muy claro anteriormente, ¿no? Me importa muy poco si creen o no. Es mejor que se arrepientan, hermanito, ¿ok? Sí, para mí no tienes revelación. ¿Qué parte de los últimos serán primeros? No entiendes. ¿Quién te dice a ti que Fausto no tiene más revelación que Pablo? ¿Sí? Por eso está... Bueno, no entiendo. Estamos en los postreros... Ok. Porque estamos en los postreros días. Y se ocupa alguien con más revelación para salvar almas. No sé tú cómo te llames. Si te preocupa tanto echarle tierra al hermano, que afán en criticar y estar... ¿Qué? Perdón, esta palabra que es una grosería en México. No la voy a decir. Y estar molestando al cuerpo de Cristo. No te entiendo, qué raro es lo tuyo. Ve y salva almas en vez de estar criticando a Fausto. Jamás lo veo a Fausto jamás lo veo hacer esto que tú haces sin ¿qué? Bueno, diablo, no sé cómo, simolemente, ok, los ignora, ok, simplemente los ignora. Me da risa. Bueno, este hombre hay que mandarlo a la escuela antes que critique a un comentario, hay que mandarlo a estudiar. Sí. Bueno, dice que otra persona, de modo según tú, es que entre más feo está el pastor, más ungido, para que las mujeres no caigan a su hermosura. Bueno, estos comentarios en este video mío, sí,
son de personas que no tienen, obviamente, ¿sí? No comprenden las escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos, lo que enseña el libro de Melquisedec, referente a cómo utilizó la hermosura de la serpiente, sí, para seducir a Eva, no tiene nada que ver con lo que hizo esta mujer, ¿no? Sí, Olga Operea. ¿Quién es esta mujer? Bueno, esta gente por lo general no tiene nada en su canal. O sea, así puedes tú escudriñar que son gente que no, o sea, no vale la pena ni siquiera responderles. O sea, vamos a ver otro comentario. A ver, este tipo, bueno, a ver, vamos a abrir. ¿Quiénes son? ¡Ah! Ok, excelente. Ok. Bueno, son esta clase de gente, ¿no? Bueno, son todos los videos, creo. Entonces, bueno. Ok, seguidor hermano Fausto, ok, excelente, buen rap cristiano, órale, rap cristiano. Vamos a ver qué clase de gente es la que sigue el hermano Fausto. A mí me gusta el rap. Classic Rap. Volumen 3. Latino Beat. Bueno, esa es que la clase de gente que opina en mis publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, obviamente pues no hay nada interesante. Sí, este otro varón, ok, Chulun, ¿qué? Dice, eres un ridículo, hipotético, búscate una vida, das náuseas, se ve que estás lleno de demonios, no lo veo en tu cara, ok, vamos a ver quién es este tipo. Ok, no hay nada, este canal no tiene contenido. Bueno, entonces, esa clase de gente, sí, obviamente no tiene, sí, no vale la pena, la verdad, gastar tu tiempo. Sí, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, ok, no hay revelación. Bueno, tendría que ver el video donde hicimos, ¿no? Anunciando el terremoto para Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ¿a qué vamos? Falsos ungidos, aquí está. ¿A qué vamos? Nosotros no nos fijamos en que si está bonito, está feo. No, nos importa muy poco eso. Eva. Inocente la Eva. Vamos a ver. Oche, por. Sí, nosotros nos vamos a la palabra. ¿Qué es lo que dijo este varón? Sí, en el minuto 30. Vamos a ver. ¿Qué me importa lo que dice Pablo? Y yo lo he dicho. Hay muchas cosas que dice Pablo que yo no estoy de acuerdo. Y Jesús no lo dice, pero Pablo no lo dice. Si Jesús no lo dice, pero Pablo no lo dice, lo siento, Pablo. Para mí pesa más la opinión de Jesús que la tuya. Al menos que Jesús me lo diga. ¿Ok? Entonces nosotros nos fijamos, ¿qué? En la palabra. Sí. Entonces, para que tú puedas, sí, escudriñar a un falso ungido. Vamos a ver. Sí. Tú tienes que fijarte en la palabra de este varón, lo que está enseñando. Y curioso, ¿no? Si posee el espíritu de Beelzebú, que fuera demonios. Sí, sabré discernir un falso ungido. Interesante, ¿por qué? Porque ¿a quién estoy citando aquí? A Beelzebú. ¡Wow! ¿Y cuál fue la advertencia de parte de Dios el pasado 1 de julio? Sí, ¿qué es lo que iba a hacer Beelzebú? Beelzebú, sí, viene con todo contra los hijos de Dios, de la tierra. ¿Para sacarlos de dónde? De las iglesias. Para enfermarlos y matarlos. Sí, entonces, esta advertencia que se nos dio a nosotros el pasado 1 de julio, cuando se me bloqueó esta publicación, sí,
mi pregunta ¿es verdad o es mentira con todo lo que está pasando con el hermano Fausto? ¿Sí? Porque precisamente es lo que está diciendo, es lo que está pasando. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Vamos a ver qué fue lo que dijo el hermano Fausto. O como cuando Pablo dice que la mujer debe taparse la cabeza, si no deshonra su cabellera. Yo he visto mujeres con el pelo suelto, con una unción que mis respeto, más que algunas con la cabeza tapada. Así que para mí eso no tiene ningún sentido. Power off. No juzgar a la mujer por su vestimenta, ni por si se amarra el pelo o se lo cubre. Cuando fuimos a Acapulco, así nos juzgaron. Juzgaron a Lisette y a Gaby y a mi esposa por cómo andaban. Fue increíble. Bueno, hijos pródigos, se llama ese video. Porque en vez de aceptar, quieren rechazar. En vez de incluir, quieren excluir. En vez de conciliar, quieren dividir. Cuando Jesús es el conciliador. Trae los dos opuestos en uno mismo. Reconcilia los opuestos y unifica en la paz de Cristo. Bueno, se me descargó la bocina. Sí, acá está lloviendo. Entonces, nada más voy a hacer este video cortito. ¿Cuánto llevo? Sí, para anexar otro video, sí, a este y editarlo y todo, para que la iglesia tenga un poquito, sí, de entendimiento de cómo debe de escudriñar a los falsos ungidos o a cualquier ministro. Sí, porque no se están dejando llevar por la palabra como los de Berea, sí, sino que la gente se está dejando llevar por la hermosura de la serpiente, sí. Entonces, como dice, bien enseña el libro de Melquisedec, sí, como bien enseña el libro de Melquisedec, sí, donde se está utilizando la sabiduría, sí, para sacar de las iglesias, sí, incluso, bueno, de las iglesias, sí, tal como dice el cartel, sí, a los incautos faltos de conocimiento para llevarlos hacia dónde? Al destierro del reino de Dios. De eso habla ese cartel del pasado 1 de julio. Y es lo que Dios nos advirtió. Gisela, estás ahí, saludos Gisela. ¿Te acuerdas, Gisela? Eso es lo que Dios nos advirtió el pasado 1 de julio. Y el 1 de julio, ¿qué representa? ¿Sí? ¿Qué estábamos tratando? ¿Sí? Estábamos tratando a Jared Kushner, que Jared Kushner es el representante del anticristo. ¿Sí? Dios estaba anunciando que los anticristos iban a surgir o iban a resucitar. Que eso se nos dio o se nos avisó también el pasado 15 de agosto. ¿Sí? Y justamente de eso hablaba el cartel. Caray, no es nada es casualidad, ni siquiera tenía en mente esto. ¿Sí? ¿Qué dijo Dios? ¿Sabes qué? Asmodeo se va contra los que les gusta la carne. ¿Sí? Y ya hay un caso de Asmodeo. Ya, pues esto fue el 1 de julio. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Sí? ¿Qué pasó después? Sí, no fui direccionado, sí, a una hermana, sí, que estaba siendo atormentada. ¿Por quién? Por Asmodeo. ¿Cuándo fue eso? ¿Sí? ¿Cuándo fue que fui direccionada hacia el caso Asmodeo? Pasado 23-25 se me sacó de mi cuenta de Facebook una de mis publicaciones. 2 de agosto. Sí, 2 de agosto fue direccionada hacia un caso Asmodeo. ¿Sí? 3 días de ayuno y oración. Aquí compartimos, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó o cuál fue el resultado de los 3 días de ayuno y oración? ¿Sí? A favor de una hermana que tenía un año contendiendo, ¿sí? Contra 2 brujos, un brujo y 2 brujas y una mujer dentro de la masonería. ¿Sí? Por eso es importante que todos aquellos que van a hacer la obra se van en ¿qué? En ayuno y oración. ¿Sí? Si tú vas y haces las obras, ¿sí? Si vas y haces las obras, a ver, ¿dónde está este tipo? Sí.
Si tú vas nada más a hacer las obras por hacer, no tiene ningún sentido ir a hacer las obras por hacer. O sea, si tú nada más vas a hacer las obras, ¿sí? A regalar comida, como si fuera como lo hace el mundo, no tiene ningún sentido. La finalidad de Dios es... ¿Cuál es la finalidad de Dios? La finalidad de Dios es... Bienvenidos a este video. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te invito a que le Sí, la finalidad de Dios es que tú... Sí. Ayudes a alguien que está siendo oprimida. ¿Por quién? Por principados, como Asmodeo. Sí. Esa es la finalidad. Porque nosotros somos intercesores. Sí. Entonces, esa es la finalidad. Sí. Que Dios quiere que hagas. Sí. Que seas intercesor. Sí, que hagas justicia. ¿Contra quién? Contra un principado. ¿Y cómo se llama este principado? Asmodeo. Bueno. ¿Y qué nos dijo Dios el pasado 1 de julio? Que Asmodeo va contra los que les gusta la carne. ¿Sí? Interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también el mensaje del pasado 1 de julio fue de que Beelzebú se viene contra todos los hijos de Dios de la tierra para sacarlo de las iglesias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el asunto, el tema de este que ya está aburre del hermano Fausto? Sí, que piensa que puede hacer lo que él quiera. Bueno, se le olvida que Dios utiliza a los hombres. Sí, aún para decretar juicio. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Ok, gracias a Dios. Anteriormente se me contactó una hermana, sí, donde me dice, sí, que este varón se expresaba muy mal de los evangélicos trinitarios y que eso para ella le causaba confusión, pues ella venía de una familia que cree en la Trinidad, sí. O sea, a mí se me acercó una hermana diciéndome eso, sí, que el hermano Fausto le causaba confusión. ¿Por qué? Porque él se burla de los trinitarios. O sea, él no cree en la tercera persona, el Espíritu Santo, pues. Sí. Entonces, allá en la madrugada, después de ver el video de la tan famosa mamá tarántula, como él le habla despectivamente, sí, mis respetos, mi respeto para la señora Rebeca. Ya escudriñamos, gracias al Espíritu de Dios, pudimos llegar a escudriñar o saber a quién se refería el hermano Fausto desde hace un mes y medio en sus videos, sí, para hablar pestes de parte de ella. Sí, saludos a la hermana Rebeca. Sí, gracias al Espíritu de Dios fue que llegué a esta hermana. Sí, que es al que el hermano Fausto, sí, habla pestes, como todo cobarde, ¿no? Sí, ni siquiera se atreve a dar los nombres, pero bueno. Entonces, volviendo al tema, sí, una hermana me habla, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Estoy siguiendo tus publicaciones, veo también la publicación del hermano Fausto y fíjate que a mí me causa confusión lo que él dice referente a la tercera persona del Espíritu Santo, que él no cree él no cree en el Espíritu Santo. Y se burla de nosotros, los que creemos en la Trinidad. Digo, ok. Sí, entonces ayer en la madrugada, sí, 4 de la madrugada del día 12 de septiembre, sí, Dios me direcciona hacia este video, sí, del hermano Fausto, brother Fausto. Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, ¿por qué debo preocuparme? Entonces aquí en el minuto 1, sí, dice, a ti te han predicado de la Trinidad, y ese es el problema. La Trinidad no es algo que esté en la Biblia. En realidad, la Trinidad es un invento que se hicieron los religiosos y viene de Babilonia. Sí, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, y aquí está el grave error. Sí, aquí está el grave error. Sí,
Entonces, este video, vamos a ver. El Espíritu de Dios te guía a toda verdad. Bueno, vamos a ver si todos los que critican a esta hermana Rebeca Quintana, sí, vamos a ver si han escudriñado, sí, a este supuesto hombre de luz. Vamos a ver. ¿Qué tal, hermanos? Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Yo soy Fausto. Esta publicación la hizo... ¿Cuándo? En el 2015, creo. Vamos a ver. 2015, si no me recuerdo. Bueno. Dice, muchos desconocen quién es Jesucristo, ni conocen su espíritu, porque creen que son dos entidades distintas. ¿Sí? Dos personas distintas, pero en realidad son una misma. Bueno, si no tienes el Espíritu Santo en ti, no tienes a Jesucristo. Vamos a ver sus argumentos. Vamos a ver. ¿Qué tal, hermanos? Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Yo soy Fausto. Y como segundo video de Piedras Vivas quiero hablarte sobre lo que es una piedra viva. Yo te mencioné en el primer video que una piedra viva es aquella que recibe el Espíritu Santo. Y ese es el punto. Ahí es donde se equivoca la mayor parte de la congregación. 26 de octubre de 2015. Hermanos, si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes a Cristo dentro de ti. Verás, Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Bueno. ¿Qué tal, hermanos? Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Yo soy Fausto. Y como segundo video de Piedras Vivas quiero hablarte sobre lo que es una piedra viva. Yo te mencioné en el primer video que una piedra viva es aquella que recibe el Espíritu Santo. Y ese es el punto. Ahí es donde se equivoca la mayor parte de la congregación. Hermanos, si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes a Cristo dentro de ti. Verás, Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados para entregarnos su Espíritu. La muerte era necesaria, no solo como expiación, no solo como propiciación, sino como el método para poder desligarse de su Espíritu y dejarnos su propio Espíritu. ¿Y alguna vez te has preguntado, ¿el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo? Sí. A ti te han predicado de la Trinidad, y ese es el problema. La Trinidad no es algo que está en la Biblia. En realidad la Trinidad es un invento que se hicieron los religiosos y viene de Babilonia. Yo te voy a decir qué es lo que dice la palabra sobre el Espíritu Santo. Escucha bien lo que dice en Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vosotros, el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí te confirma que Cristo es Dios. Dios es Cristo. Y los dos comparten un mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Quiero que te enfatices en esto que te acabo de decir. Escucha bien. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El error más común que cometen los creyentes o cristianos que se hacen llamar es llamarse cristianos sin ni siquiera tener el Espíritu Santo dentro de ellos. No son piedras vivas. Verás, cuando yo te leí 1 de Pedro 2, versículo 5, habla claro sobre vosotros como piedras vivas. Nosotros, una vez que recibimos el Espíritu Santo, nos convertimos en esas piedras vivas, que edificamos el templo de Dios. Y es el Espíritu Santo el pilar de ese templo. ¿Ves la diferencia? Te han creado un sistema religioso en el cual tú te sientes cómodo, pero pierdes el más esencial elemento, el recibir el Espíritu Santo. Quiero que te vayas conmigo a Romanos 8 y leas conmigo lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ok. ¿Y qué nos dijo Dios el pasado 1 de julio? Nos dijo que Asmodeo va contra los que les gusta, ¿qué? La carne. ¿Y qué acaba de decir este varón? ¿No acaba de citar la Biblia referente a ese tema? Que dice Belcebú se viene contra todos los hijos de Dios de la tierra para sacarlos ¿de dónde? De las iglesias. ¿Sí? Entonces, tanto Asmodeo como Belcebú, ¿qué es lo que van a hacer? Se van contra la iglesia. ¿Y qué es lo que está diciendo este varón? ¿Sí? Lo acaba de decir, pero bueno. Esto es muy amplio. Sí, pero voy a terminar hasta aquí el video. Para que primero todos aquellos que les gusta hablar, sí, y se meten en que yo defiendo al hermano Fausto, yo estoy contra usted, sí, mamá tarántula, como le hablan a la señora, sí, mis saludos desde aquí, desde México, hacia Estados Unidos, la hermana Rebeca, sí, a través de la guianza del Espíritu Santo fue como pude saber a quién se estaba dirigiendo este varón, si se le puede llamar así, sí. La hermana Rebeca ya hizo un video y prácticamente le dijo la verdad, ¿no? Sí, allá yo le dije cobarde, pero ella fue más allá. Ella le dijo, ¿sabes qué? Es un marica, ¿no? Sí, por la forma en que trata a las mujeres, ¿no? Y pues sí, de hecho aquí en México también sí le llamamos a las personas que hablan cobardemente detrás de las mujeres, sí, mencionadas en sus videos y ni siquiera mencionan su nombre. Eso es cobardía, ¿sí? Eso lo hacen los maricas, pues. Entonces, nosotros llegamos a escudriñar o a la hermana Rebeca, ¿sí? Por guianza del Espíritu Santo, porque nos preguntamos de quién está hablando, porque a mi hermana también, a mi hermana que él ofendió también, cuando yo hice el video, el pasado martes 9 de abril, si no mal recuerdo, sí, ya lo publiqué en mi anterior video, el extracto, sí, le dijo Jezabel. Entonces todas las mujeres le llaman Jezabel. Sí, y a la mamá tarántula o a la hermana Rebeca también le dice así, Jezabel. Entonces, hoy escudriñamos por qué él a cada rato sí, dice esa palabra, Jezabel, Jezabel, y eso nos direcciona directamente hacia Elías. Y Dios te está entregando un mensaje a través del propio hermano Fausto. Que si tú escudriñas lo que pasó en los tiempos de Elías, con Jezabel, sabrás descodificar el mensaje oculto que Dios está dando a través del propio hermano Fausto, si es que tienes guianza del Espíritu Santo. Sí. Entonces, a través de la guianza del Espíritu Santo, sí, es como llegamos a toda verdad. A través de la guianza del Espíritu Santo fue como Dios nos avisó desde el pasado 1 de julio, sí, cuando a mí me censuraron esta publicación, sí, nosotros pudimos, sí, estar advertidos, sí, de los planes del enemigo. ¿Sí? ¿Cuáles son los planes del enemigo? ¿Sí? Que tanto Belcebú como Asmodeo se iban a manifestar. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando justamente ahora. Eso es justamente lo que está pasando ahora. Entonces, si tú no tienes el Espíritu de Dios, jamás te va a guiar el Espíritu de Dios hacia toda verdad. Y no vas a ver con claridad lo que está pasando, ¿sí? En esos ministerios. Y tú no vas a ver desde un ángulo externo lo que Dios te quiere mostrar, porque esto está estrictamente vinculado con Apocalipsis 12. Sí, tendríamos que hacer un estudio referente a eso. Pero bueno, con esto finalizo. ¿Por qué? Porque tengo que hablar, sí, del video que hice el pasado 15 de enero para el grupo Apolo, donde yo trataba precisamente al hermano Fausto. Si no es que ahorita esté hablando de él, no, si ahorita en este tiempo, dentro de las fiestas casi ya de otoño, sí, previo a las fiestas de otoño, Dios nos está direccionando nuevamente a él. ¿Por qué? Porque viene juicio, sí, y nos muestra a Dios a través de él, sí, porque yo no tengo contacto con pregoneros de justicia, ni soy miembro de ninguna iglesia o secta como esa clase,
Entonces yo no estaba enterado de lo que está sucediendo en ese ministerio. ¿Y qué es lo que hace Dios? A través del propio hermano Fausto nos está desvelando la manera o forma en que el anticristo está operando después de la fecha 17 de Tamuz, después de que se nos advirtió el pasado 15 de agosto que habían resucitado por primera vez a un muerto, ¿sí? Y en medio de, sí, de estar tocando el álbum o el tema de Mateo 24:24, resurrección de falsos cristos, Dios nos direcciona ¿hacia dónde? Hacia el hermano Fausto. Y hoy nos entrega este recordatorio del pasado 1 de julio, sí, que tanto Asmodeo como Belcebú se iban a levantar contra la iglesia. Y a través de este video que hizo el hermano Fausto de 2015, sí, Dios nos está mostrando cómo es que están operando estas dos principados. ¿Sí? Entonces, hasta aquí voy a terminar este video. Sí, para que la iglesia entienda que deben escudriñar primero las escrituras, y así como muestra este video de Dios no está muerto, la segunda película, como de la misma manera que muestra ese investigador para resolver los casos, así de esa misma manera nosotros debemos utilizar la Biblia y el conocimiento, pero sobre todo a través de la dirección del Espíritu Santo para llegar a toda verdad. Y no estar señalando por señalar. Porque ayer ese video que hizo esta hermana, sí, hermana Quintana, sí, hasta ayer, la hermana Quintana, sí, el primer video que hizo, y entiendo yo, sí, refiriéndose al hermano Fausto, este video, sí, guerreros de Dios por la fe y amor. Sí. Este video lo hizo ayer la hermana. Sí. Porque si tú te dejas llevar por un hombre así, es porque ya no crees en Dios. El único que te pone en unción es Dios. El único que te da lo que tú necesitas para sobrevivir en este mundo, para poder tener los dones que te da el bautizo, es Dios. A través de su Espíritu Santo, nadie más. ¿Ok? Si quieren decir Abba, digan Abba. Pero no porque alguien te lo dice. Pero es quiero un comentario que tanto todo el mundo ha escupido, a la que tanto todo el mundo le ha dicho la tarántula, a la que todos han ido a apuntar el dedo, pero nadie fue a preguntar a ver si las cosas eran de verdad. Dígame, ¿dónde está Gloria García? Dígame, ¿dónde está puesto antes de que este señor ponga algo y diga algo de mí? ¿Dónde lo puede ver usted en el internet en donde se ha publicado? Dígame, ¿dónde? Ok, entonces Gloria García anteriormente había escribido, ¿puedes dar la cara para conocerte? ¿Sí? Entonces hay gente que está comentando. A ver quién es Gloria García. Vamos a ver quién es Gloria García. Ok, Gloria García, vamos a ver. Sí. ¿Quién es Gloria García? Ok, asumo que es esta señora. Sí. Ok. Entonces nosotros, ok, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Bueno, Gloria García, con esos comentarios no creo que tú seas una mujer virtuosa, pero bueno. Sí. Entonces, esta es la clase de gente que hay en las iglesias. ¿Sí? Entonces, esa es la clase de gente que hay en las iglesias. Sí, hablan de Dios, ok, hablan de cosas impuras como el homosexualismo, excelente, ok, la soberbia, interesante que hable acerca de la soberbia, sí, teniendo un soberbio enfrente, sí, y no lo sepa escudriñar, no lo sepa identificar. Pero es interesante, pero vamos a ver quién es Gloria García. Ok, ¿algún estudio bíblico que vea a la mano? ¿Algún canal en YouTube? Sí, algo interesante de valor,
algún estudio que ella diga, ¿sabes qué? Yo pienso esto y esto, aquí en mi estudio, aquí está. Algún video dirigiéndose hacia las demás personas. ¿Qué hay? ¿Quién es Gloria García? Ok, excelente, bueno. Me imagino que ayuna bastante. Ok, Gloria García. Sí. Entonces, esta clase de gente es la que habita en las iglesias. Hablan de Dios, bla, 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 pero no son de Dios. Sí, y son buenas, sí, para señalar. Voy a cortar el video, solamente es para que la iglesia sí aprenda por lo menos de lo que enseña esas películas como Dios no está muerto, donde un investigador sí escudriña bajo sus propias técnicas para llegar a la verdad, y él dice que las pruebas de ADN en realidad no es lo que la gente piensa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función? Es que hoy me dice una hermana, entonces prácticamente, tocando el tema del hermano Fausto, me dice una hermana, entonces prácticamente somos los investigadores de Dios o de Jesús. Le digo, sí, es que eso es lo que Dios nos manda con el ejemplo de los de Berea. ¿Sí? O sea, esa es nuestra función. Escudriñar las escrituras. ¿Sí? Entonces nosotros debemos ser investigadores. ¿Sí? Pero guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Para llegar a toda verdad. ¿Sí? Y no gente como esta, Gloria García y todos los que me han comentado en mi cuenta de YouTube. O sea, esa clase de gente, ¿sí?, no les sirve a Dios. Hablan de Dios, publican de Dios, no veo ningún estudio referente a Dios, pero ahí están. Son los primeros que hacen comentarios en los live. ¿Sí? Que son, delante de los ojos de Dios no son nada. ¿Sí? No son nada porque hablan de Dios como los fariseos, mas sin embargo no son de Dios. ¿Sí? Entonces, para evitar caer en esos errores, comparto este video para aquellos que han sido direccionados a mí o van a ser direccionados a mí, ¿sí? Y este caso del hermano Fausto les sirva como ejemplo, ¿sí? Y como ejemplo en qué tiempos sí suscitó este conflicto que fue en Pesaj, y ahorita en otoño Dios nos está mostrando sus frutos, ¿sí? Entonces, para que la iglesia no caiga en el error de hablar por hablar y blasfemar al Espíritu Santo, que fue lo que hizo el hermano Fausto, ¿sí? Y para que sus propias palabras sean juzgadas, para que no caigan en el error que por medio de sus propias palabras sean juzgadas, comparto este video, porque vamos a tocar otros temas, ¿sí? Y tengo que hacer otro video, ¿sí? Ahorita termino este video y continúo con otro video, ¿sí? Porque se me están acumulando y es necesario que yo haga estos live para subirlo nuevamente para subirlo luego a YouTube, y las personas que son direccionadas o Dios está levantando para contender contra el reinado del anticristo, ¿sí?, que tiene tomada a las iglesias, pero sobre todo a gente que no conoce de Dios, ¿sí?, comprendan cómo es que se debe utilizar el Espíritu Santo para que nos guíe hacia toda verdad. ¿Ok? No se los olvide, el video de Dios no está muerto. Los dejo. Partir el tema del libro con la corte, por favor. Un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. ¿Sería correcto decir que sus deberes como detective de homicidios incluyen la investigación de casos sin resolver? Sí, esa es y era mi especialidad. La mayoría de esos casos no se resuelven con ADN. Objeción. El abogado conduce y testifica, su señoría. Voy a parafrasear. ¿Cuántos de estos casos fueron resueltos con el uso de pruebas de ADN? Ninguno, ni siquiera uno. Eso es popular en la televisión, pero nuestros departamentos nunca han resuelto un caso con ADN. 11:45, 12 de septiembre de 2019. Ok. Tengo que continuar con el otro video. Hasta luego. Bendiciones desde el Caribe, México. ¿Algún comentario? Excelente. Saludos Silvia, ok. Lina Martín, saludos. Gisela, ok. Marlene, María Dame, ok. Excelente. Raúl Morales, Puerto Rico, excelente. Saludos Raúl Morales. Estamos pendientes, Quique. Saludos, ok. Yerly, están comentando Yerly. Enrique Álvarez, Luis Antonio. Bueno, es todo. Hasta luego. Sí.
desde México. Bye.